GDM. Disfruta lo que ves. Saludos amigos, a través de GBM nos complacemos en este nuevo día de compartir con ustedes en este programa de calidad cuyo director general se excusa ante todos ustedes, pero que siempre está presente en sus orientaciones, el doctor Julio César Santana. Es natural que demos inicio con el comentario al boletín número 33 del Ministerio de Salud Pública, pues el tema obligado sigue siéndolo y de seguro que continuará siéndolo en las próximas semanas, lo es la pandemia que azota a todo el mundo y en consecuencia a nuestro país. De acuerdo al boletín número 33 que fuera formulado por el ministro de Salud Pública, tenemos 80 nuevos casos. Es decir, el número de confirmados como positivos que tiene la República Dominicana, de acuerdo a los datos oficiales, que son los datos por los cuales de toda manera tenemos que guiarnos primero por la procedencia, que es lo que indica la oficialidad y la credibilidad del mismo. Tenemos 5.044 casos y hasta el día de hoy tenemos 463 recuperaciones y 11.929 casos descartados. Naturalmente, sigue siendo para la preocupación de cualquier autoridad, la preocupación de cualquier ciudadano, la preocupación de cualquier medio de comunicación, el número de fallecidos. El número de fallecidos hasta el día de hoy en República Dominicana es de 245. Tenemos en aislamiento hospitalario 964 personas y en aislamiento domiciliario 3.372. El porcentaje de letalidad es de 4.8%. Queremos resaltar que siempre debe establecerse una relación entre el número de confirmados, que reiteramos en nuestro país es de 5.044, y el número de fallecidos, que es de 245. Estas son las dos variables fundamentales que pueden indicarnos, que pueden decirnos cuál es la magnitud, a qué ritmo va en nuestro país este mal que nos azota y a todos nos preocupa. Naturalmente, se han hecho muchas de las llamadas pruebas rápidas. Estas llamadas pruebas rápidas tienen ciertos inconvenientes, particularmente no soy inclinado a dar opiniones en materia propiamente de salud, porque estoy muy lejos de ser un especialista. Mis conocimientos son los que obtengo a través de la información de los sectores oficiales, o aún como ciudadano de los comentarios y de las informaciones que todos recibimos. Las pruebas rápidas, que son comparables, para que el país quizás no se entienda, es algo que se compara con esas pruebas de embarazo que se hacen, que dan resultados también rápidos. Las mujeres seguro que tienen mucho más conocimiento que todos nosotros de esta materia. Entonces las llamadas pruebas rápidas tienen, hasta donde he escuchado, el inconveniente de que captan la incubación del COVID-19 a partir del octavo día, pero que no es posible
obtener resultados confiables, porque tienen ese grave inconveniente. Naturalmente se utilizan porque no deja de ser una fórmula que permite tal vez asumir algunas medidas, pero precisamente escuchaba en estos días a un viceministro de, de México, un prominente infectólogo y científico, que era al mismo tiempo viceministro, y decía que estas pruebas rápidas tienen el inconveniente de que pueden arrojar, al no arrojar resultados exactos, entonces pueden inducir a que tomemos medidas que no son las correspondientes. Es decir, la inexactitud de estas pruebas rápidas en un momento puede ser que nos den negativos, y entonces no tomemos las precauciones porque nos ha dado negativo. Sin embargo, es posible que por la inexactitud del método esta persona se encuentre en estado positivo y viceversa. Y viceversa, que sin estar positivo nos dé ese resultado, y entonces hagamos un tratamiento invasivo que pueda tener consecuencias nefastas para la persona. La República Dominicana, como cualquier país del mundo, tiene que nutrirse. Y esto es obvio y esto es lógico en cualquier materia, en cualquier actitud, en cualquier conducta, sobre todo cuando hablamos de conductas de nosotros como autoridades, como instituciones, como naciones, como países, ¿verdad? Que tenga implicaciones colectivas, debemos guiarnos también por lo que son las experiencias de algunos países. Naturalmente, siempre he insistido que cada realidad tiene sus propias características y los remedios deben ser en consonancia con lo que son esas características que son inherentes a cada realidad. Cada realidad es única. Hay países, por ejemplo, una de las preocupaciones que más nos asisten, nos invaden a nosotros, qué hacer frente al confinamiento. Son diversas las opiniones que se presentan en este sentido. Algunos propugnan por un confinamiento absoluto, es decir, por un toque de queda de las 24 horas, otros por mantener el toque de queda como lo tenemos, otro por mantener un toque de queda consecutivo durante 1 o 2 semanas. En días pasados vimos también que una propuesta del confinamiento se haga los sábados y domingos de manera total. Es decir, son distintas las opiniones que se vierten. Y esto es bueno en todo sistema democrático como es el nuestro, y nuestras autoridades de seguro que escuchan todas estas opiniones y, como es lógico, las discuten, las analizan todas y procuran ver cuál es la que se compadece, cuál es la que mejor resultado puede dar en el momento determinado en que nos encontramos en el tratamiento, en la respuesta del COVID-19. Hay países, por ejemplo, sobre todo en América del Sur, que han optado por que un día salgan las mujeres, al día siguiente salgan los hombres, y así alternativamente. Otros países, por ejemplo, se han guiado por el número de cédulas.
por su cedulación. Los que tienen números pares salen el lunes, los que tienen números terminados en impares salen el martes, y así sucesivamente. Es decir, que se van generando respuestas que a veces se vuelve a veces no dan los resultados esperados, a veces pudieron dar resultados en un momento determinado y las situaciones son cambiantes. Nosotros, por ejemplo, vemos que hemos optado por el uso obligatorio de las mascarillas. Y es algo que lo hemos entendido como una respuesta que puede ayudarnos mucho, una respuesta complementaria al confinamiento parcial que tenemos, porque es un confinamiento que debe ser voluntario. Es parte de la solidaridad y de la responsabilidad social. Aquel que no tenga la necesidad de salir, ni siquiera en el horario permitido, que no tenga necesidad de salir, de tener convivencia social en el periodo de tiempo permitido, es decir, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, durante estos días, estas semanas las que estamos y las próximas, debe evitarlo, debe evitarlo. Sin embargo, el gobierno dominicano ha sido lo suficientemente flexible para entender cuál es nuestra realidad social y económica, porque como decíamos la vez anterior, es un problema que aunque el tema sanitario es el principal, es un tema que tiene fronteras muy frágiles con otros aspectos, con el aspecto social, con el aspecto económico y hasta con el aspecto político, como lo veíamos en día pasado. Nosotros empezamos a dar respuesta a este problema con una limitante que sin duda los días quizás nos han indicado que no era la más propicia, pero nos vamos mejorando a través de las experiencias. A veces esa experiencia es costosa, es muy lamentable, pero el hecho mismo de que nosotros estuviésemos muy limitados en cuanto se refiere a las pruebas. Teníamos muy pocas pruebas, pero además teníamos un solo laboratorio, el Laboratorio Nacional. La mayoría de los dominicanos no saben, ni siquiera los que residen en el Distrito Nacional o en la provincia de Domingo, saben la ubicación del Laboratorio Nacional. Mucho menos lo sabe el que vive en Barahona o el que vive en La Romana, en Dajabón, en Santiago, o en San Francisco, o en Samaná. Esto es algo que sin duda no fue la mejor medida. Luego se amplió a dos reconocidos laboratorios, a uno y después a un segundo laboratorio privado, es decir, ya teníamos 3 autorizados, pero el costo entonces a que se estableció, que era de ser 6,000 pesos al inicio y luego 4,000 pesos, pues sin duda que significó una inhibición de carácter económica, una limitante económica altamente significativa, porque tenemos una inmensa cantidad de la población dominicana que tiene ingresos que no le permiten hacer un gasto de esta naturaleza, tal vez solo en situaciones muy extremas. Se trata de, como hemos dicho, de situaciones y experiencias que el tiempo nos permite ir elaborando mejores estrategias, porque hemos visto que, por ejemplo, en San Francisco de Macorís se produjeron
en el día de ayer, antes de ayer, algunas protestas ya de naturaleza, si se quiere, hasta con un matiz de violencia, que son el fruto de la desesperación, de la incertidumbre que afecta a gran parte de la población. Por ejemplo, hay sectores como son algunos de la zona oriental de la provincia de Santo Domingo, específicamente de Santo Domingo Este, que la propia Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo dicen que no están recibiendo con la regularidad suficiente el servicio de agua. Esto es algo que afecta sensiblemente la exigencia gubernamental de que la gente se quede en casa, porque la gente sin agua no es posible. Nosotros y algunos de los que nos escuchan tenemos la posibilidad de comprar botellones de agua. Quizá en el sector que vivimos no tenemos ese problema, quizás tenemos reservorios, quizás tenemos reservas, cisternas, etcétera. Pero si en en una sola zona de la capital, precisamente, no obstante, el servicio que generalmente hace con bastante certeza, regularidad, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, pero sí, en esta población estamos hablando de 45 sectores de manera oficial, porque es un dato que procede del organismo oficial, que no están recibiendo agua. Entonces, no podemos tener un marco de exigencia a estos pobladores para que tengan un confinamiento voluntario con con ciertas facilidades de habitar y de subsistir, pues de lo contrario lo que estamos es invitándole a que salgan a la búsqueda de este líquido sin el cual no es posible que podamos no solo vivir, sino en términos de ingesta, que es obvio que lo necesitamos, sino para mantener uno de los requerimientos esenciales para enfrentar esta crisis, que es la higiene. No es posible que sin recibir agua nosotros podamos tener los más mínimos índices de higiene. Además de que es casi seguro que en esos 45 sectores de Santo Domingo Este son precisamente los sectores en que existen confinamientos de personas en términos más acentuados y las condiciones de vulnerabilidad en términos económicos todavía son de influencia mayor. En el día de ayer pudimos ver una fotografía a través de uno de los medios de comunicación escrito, donde aparece la foto de dominicanos, alrededor de 8 o 10 dominicanos que viven en un pequeño apartamento de la ciudad de New York. Esta fotografía es para mí altamente reveladora, pero situaciones mucho más calamitosas que esas se dan en la República Dominicana, en nuestro país, pues como hemos dicho, son miles y miles las personas que habitan en las llamadas piezas integradas por 8 o 10 personas en muchos casos. Y si a esto agregamos la ausencia de agua potable, pues estamos hablando de un problema sin duda mayor. La Organización Mundial de la Salud declaró, según reseña la prensa del día de ayer y todavía hoy continúa resaltándose, que lo peor de esta crisis está por venir.
un eminente infectólogo dominicano el pasado domingo, en una entrevista, el doctor Félix Iglesias también dijo lo mismo, que lo peor está por venir. Entonces, esto es necesario, esto nos indica que la población dominicana, las autoridades dominicanas tienen que poner el empeño más máximo en este asunto del momento en que nos encontramos de expansión comunitaria. Hacemos un llamado, a que tengamos una mayor participación comunitaria para enfrentar el problema del COVID-19. No es un problema que debe verse de manera vertical, de manera de que sea una dirección vertical. Tenemos que horizontalizar lo más posible la respuesta. La respuesta principal debe provenir precisamente de los distintos sectores que integran la sociedad dominicana. Tiene que haber una participación comunitaria activa. Nosotros tenemos que estar claros en que no es posible que todavía tengamos más de 1,000 personas apresadas cada día por el violentamiento al toque de queda. Eso no es posible, eso es una falta de solidaridad de parte de quien incurre en esta falla, pero también las autoridades tienen que saber que esto no se resuelve con macanas, esto no se resuelve con medidas puramente coercitivas, tenemos que tener muy en cuenta cuáles son las características de la población dominicana, cuál ha sido su cultura, inclusive en términos libertarios. Por eso vemos sociedades como Estados Unidos que tienen una respuesta en el tema de salubridad muy superior al de nosotros y al de cualquier país del mundo, o quizás al de todos los países del mundo. Sin embargo, ya estamos hablando de cerca de 40,000 fallecidos. En esto tiene que ver mucho cuál es la naturaleza del norteamericano, del ciudadano norteamericano, inclusive cuál es la conducta de los latinos que allí viven, y ojalá nos dé tiempo para dar algunas pinceladas sobre esto. Pero que las autoridades entiendan, sobre todo las autoridades que entiendan, que porque son las más llamadas a crear esta directriz, que tenemos que lograr la participación de las distintas comunidades, el apoyo social, el apoyo comunitario, la participación comunitaria para que podamos dar respuesta a esta pandemia en la mejor forma posible y sin coartar libertades, sin que esto constituya jamás un ensayo que pueda afectar valores y principios que ya hemos conquistado como sociedad y que no estamos en realidad en disposición de ceder de manera que parezca impositiva. Debe imponerse la respuesta de cada persona en términos de responsabilidad que tiene con sus semejantes, con la sociedad misma. Este fue a través de este programa de los primeros medios que habló de la problemática carcelaria. Hoy tenemos como información que ya alrededor de 195 reclusos en 7 de nuestras prisiones, de nuestros recintos penitenciarios o carcelarios, se encuentran impactados por el COVID-19. Y esto era perfectamente predecible. Así lo dijimos, el confinamiento en que se vive en las cárceles dominicanas, aún en aquellas llamadas del nuevo modelo penitenciario, son
verdaderamente inhumanas en términos generales. Pero, pero además, las cárceles están, como hemos dicho, integradas por los sectores socialmente más vulnerables en términos económicos, en términos sociales y en consecuencia en cuanto a la salubridad se trata. Tenemos como información que ya son 112 los servidores sanitarios que se encuentran se encuentran afectados por el COVID-19. Pero vamos a tener una primera pausa para continuar analizando estos casos y hacerlo con la calidad que ustedes requieren se les trate en los problemas nacionales e internacionales. Pausamos. GDM. Disfruta lo que ves. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos se van a lo clásico. Mi vida no arranca sin mi café, sobre todo con un chin de leche en polvo. Y otros Él es un poco cuadrado. son más osados. Por eso yo le pongo mi toque. Algunos usan la medida exacta 3 cucharaditas con vainilla y un poquito de canela por arriba. y otros, 6 cucharadas, par de frutica y una moña. pero al final todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. Todos tenemos gustos que nos hacen únicos. Algunos quieren ser influencers. Voy a enseñarles cómo preparar el verdadero shake con miles instantáneos. Y otros ya lo son. Mami. ¡Charán! ¡Salud! Algunos siguen una rutina Para la avena yo siempre le echo 4 cucharadas de Milex en polvo. y otros, bueno, aún no saben lo que es eso. Pero al final, todos tenemos algo en común. Sabemos apreciar lo mejor. Dilex, el sabor nos hace únicos. GDM. Disfruta lo que ves. GDM. Muy bien, pues les reiteramos nuestra gratitud por permitirnos llegar hasta sus hogares en medio de estas situaciones tan tormentosas que se presentan como consecuencia de la pandemia que estamos viviendo todos. Al término del comentario anterior, antes de irnos a la pausa, hablábamos de que a la idea del confinamiento, que es una idea con la que todos tenemos que estar de acuerdo, porque el confinamiento es una de las medidas preventivas y además es una medida que nos permite salir lo más airosos posible frente a este mal que nos afecta a todos. Pero decíamos que era necesario la participación social, la conciencia social es necesario que la tengamos porque no hacemos nada, ni puede considerarse un triunfo que tengamos mil y tantas personas todos los días detenidas por el violentamiento del toque de queda, ahora también algunas detenidas porque no llevan en su rostro las mascarillas o en sus manos los guantes. Tenemos como país que entender que hay medidas que son indeseables, verdaderamente indeseables, pero además
son innecesarias e indeseables. El uso de medidas extremas, el uso de medidas de fuerza, siempre implica afectar derechos. Siempre implica afectar derechos, aún se trate del uso de manguera de agua. Lo que tenemos es que lograr un estado de conciencia colectiva, que para eso se necesita la participación activa de la sociedad para que no tengamos que recurrir a estos métodos que son indeseables y desde mi óptica innecesarios hasta tanto no hagamos un esfuerzo mayúsculo para que exista una participación social responsable. Es como cuando se produce un incendio en una edificación. Cuando se produce un incendio en una edificación, hay tres palabras que generalmente cuando se hacen las pruebas para cómo responder en situaciones de esa naturaleza, quizás son aplicables también a situaciones como la que nos embargan. No corras, no grites, no empujes. Entonces, ¿por qué? Porque se apodera el miedo. Y entonces si gritamos y corremos y empujamos, lo que hacemos es precisamente empujar al de adelante, estropear al de adelante, pero el de atrás nos está estropeando a nosotros y al final todos salimos perjudicados. Tenemos que entender que solo la solidaridad nos permite sobrevivir de este mal, pero que tiene que ser una solidaridad con libertad. Yo diría, para utilizar una expresión que es ajustada a esta problemática, ajustada a los tiempos, que tenemos que crear los anticuerpos sociales. Así como existen anticuerpos, así como el organismo humano va produciendo sus propias respuestas naturales, su organismo va respondiendo y enfrentando virus, bacterias, males, etcétera. Asimismo, también la sociedad, que es un cuerpo vivo, tiene que crear sus anticuerpos. ¿Cuál es el anticuerpo de la sociedad? La sociedad misma, porque ¿cuál es el anticuerpo de nosotros? Nuestro propio cuerpo, con sus distintos órganos que integran el cuerpo. Entonces, la sociedad tiene que crear, nosotros pero tenemos que hacerlo como dirección, crear estos anticuerpos sociales. Esto es lógico que lo tengamos muy presente, pues uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta también en la problemática es la afectación que pueden tener la libertad. Las libertades y los vivos también es un tema que merece un tratamiento especializado porque tiene ribetes intrusivos, es decir, limitantes a la libertad del individuo, pero reitero, esa libertad debe salir de un estado de conciencia positivo. Una de las preocupaciones, una de las preguntas que surge en cualquiera de nosotros es si son rescatables elementos de libertades que que quizás hemos perdido y que quizás en otras naciones es posible entenderlas, pero no entre nosotros. Tenemos que dar un seguimiento, como es lógico, a esta problemática, pero sin que ello constituya un violentamiento a lo que son las libertades fundamentales de la persona.
Hemos insistido en que no deja de ser digno también de un tratamiento especial la relación entre virus y pobreza. Esto nuestro gobierno, nuestras autoridades tienen que verlo en su dimensión más amplia. A nivel de reflexión, todavía podemos preguntarnos cada uno de nosotros si recibimos un tratamiento igual frente a esta situación. Fíjense, en sociedades aún más avanzadas, en sociedades en que el concepto de libertad tiene una connotación todavía más amplia, obtuve un dato muy reciente en el día de ayer y lo pongo de ejemplo. En Chicago, Estados Unidos, existe un 30% en Chicago de afectados, y de ese 30%, el 60% de los afectados, el 60%, perdón, de los afectados en Chicago, el 60% de los afectados en Chicago son negros. Son negros, solamente un 30 y algo por ciento son de raza blanca. En días pasados traíamos una expresión también muy elocuente del New York Times que nos señalaba que Queens es el epicentro del epicentro de la pandemia en New York. Es una comunidad con abundancia de ciudadanos negros y de latinos. Entonces, también es digno de estudio la cuestión hasta racial, mucho más la cuestión económica. ¿Por qué ha impactado de manera más agresiva la cuestión del COVID-19 a los negros, por ejemplo, y a los mismos latinos? ¿Por qué? Por una razón: son los más pobres. Son los más pobres en Estados Unidos. En el caso de los negros, son los más obesos. Son los más obesos. Y la obesidad va generalmente muy unida con la diabetes y con la hipertensión. Ahora, ¿cómo son más pobres y al mismo tiempo más obesos? Precisamente por el tipo de alimentación. Es una alimentación verdaderamente chatarra, es una alimentación de mucho más baja calidad. Además, los negros son los que tienen trabajos que por la naturaleza misma de estos tienen más contactos con personas, como son la mayoría de conductores de vehículos de transporte colectivo, trabajan en servidumbres, pero también viven en espacios más reducidos y con más personas. Esos son los datos que surgen de los estudios que se han hecho en Estados Unidos. No son datos inventados, es decir, tienen que ver mucho con la situación de pobreza, de vulnerabilidad, esta cuestión en términos de hasta dónde está afectando. En el caso de los latinos también el 40% de los ciudadanos, de la mano de obra en Estados Unidos, el 40% bajó de salarios. De ese 40%, el 27%
son latinos. Son latinos. Son datos que es necesario que tengamos muy en cuenta. Un 29% de hispanos despedidos, lo que impactará terriblemente en el envío de remesas. El envío de remesas, ya sabemos que de acuerdo a los últimos datos, sorprendentemente en Estados Unidos tenemos ya alrededor de 59 millones de los llamados hispanoamericanos o latinos, y el 63% de esos hispanos residen en ciudades como New York, California y Texas. En California no ha impactado en la forma que se ha producido en New York, pero ha impactado también, aunque en menor proporción. Los mexicanos tienen la mayor cantidad de extranjeros que viven en Estados Unidos con un 63% y Puerto Rico con un 10%. Son dos de las fuentes de las cuales los dominicanos envían remesas que vienen a llenar terribles vacíos en la economía de miles y miles de hogares en República Dominicana. Así que pues, volviendo, resaltando de nuevo el aspecto del toque de queda, nuestra petición y nuestra reflexión es que se busque el concurso social más amplio y suficiente para que no se produzcan detenciones. Primero, porque, por ejemplo, existe un vacío legal de cuáles son las consecuencias ante la ley, porque si bien la Constitución habla en su artículo 262 del estado de emergencia, y si bien tenemos una ley, la 21-18, para este aspecto de la emergencia, sin embargo, en esa legislación no se habla de cuáles son las consecuencias. Quizás en términos legales, el artículo 209 del Código Penal vigente es el que puede quizás asimilarse, y la analogía siempre son o deben ser muy cuidadosas cuando no rechazables en términos de interpretación de la ley penal. Pero el artículo 209 es el que nos habla de la rebelión. Pero para que exista rebelión tiene que producirse una resistencia, y una resistencia en principio, si se quiere, por lo menos en principio, una resistencia violenta frente a la autoridad. Y la mayoría de estos casos no hay resistencia. No hay, es decir, que el empleo del artículo 209 del Código Penal es dudosa, cuando no muy limitada o quizá excepcional aplicación. El alcalde de Santiago, el doctor Abel Martínez, dijo en el día de ayer que iba a emplear camiones de agua, camiones de bomberos para quienes no guardaran la distancia, rociarlo de agua, como utilizan algunas policías, sobre todo en países como Chile, creo que Francia también. Son medidas que no dejan de tener un carácter represivo, no dejan de tenerlo. Quizás son naturalmente medidas extremas que se asumen y se toman frente al deseo de que podamos avanzar en la solución de estos problemas. Yo soy de los que creo que debemos rectificar cualquier error que se haya cometido, y las autoridades construir confianza cada día. La construcción de la confianza
es fundamental para que podamos tener una participación comunitaria, que haya una respuesta de la comunidad, que es la única respuesta que puede ser capaz de evitarnos males mayores, porque donde se llevan estas personas, mil personas y pico, más de 1000 personas todos los días, son a recintos precisamente que se encuentran en principio entendemos que estas personas han sido privadas de su circulación en la vía pública en hora de la noche. La vigilancia de ellos tiene que hacerse en recintos cerrados. Se le debe llevar a recintos cerrados para que permanezcan en estos recintos. Estos recintos generalmente conllevan a otro tipo de hacinamiento. No es verdad que es posible que en el día podamos llevarlo al centro olímpico, tenerlo bajo cierta vigilancia, pero no en la noche. Eso es lo cierto. En la noche seguro que donde van es a un destacamento policial, donde no se le hace prueba, donde salen al otro día sin que se les haga la prueba. Regresan a sus hogares, quizás reinciden al mismo día o al otro día, salen en la misma situación, porque a veces son imperativos, y esto hay que manejarlo, si se quiere, con cierta prudencia. No quisiera, para no ser malinterpretado, hablar de tolerancia, pero sí con la prudencia suficiente, porque lo que tenemos es, frente a estos males, reitero, rectificar lo que no haya dado resultados y sobre todo construir la suficiente confianza entre la población. Por otro lado, sirve de aliento que la Junta Central Electoral haya dicho que coordinará con los distintos partidos políticos. Ya se ha reunido, aunque creo que de manera virtual, con la Comisión de Seguimiento. Según dijo esta mañana el ministro de Salud Pública, también ha habido una cercanía para poder trazar un protocolo que nos permita realizar las elecciones programadas para el mes de julio en paz y sobre todo sin afectar la salud de los participantes. Esto es una noticia alentadora, es algo que tranquiliza, a pesar de cualesquiera otras voces que puedan ser disonantes en otros aspectos. Como decíamos, ya no podemos llover, lanzar más agua sobre un suelo mojado, y ya lo que se impone es que busquemos vías de solución para que nuestro país mantenga la paz dentro de la tormenta, podamos tener la sostenibilidad económica que reclama, porque vamos a tener una post-pandemia, es decir, vamos a atravesar este proceso de impacto en materia de salubridad, pero viene sin duda una pandemia en términos de respuesta económica y social que tiene que brindar la sociedad dominicana y que tiene que hacerlo en paz y con el concurso de todos los sectores. Hoy más que nunca debemos estar unidos, y por eso es que insistimos desde esta tribuna en que se otorgue una mayor participación a las comunidades, a la sociedad organizada, y si no organizada, a organizar, para que podamos dar respuestas espontáneas, respuestas de conciencia a lo que es un problema de todos y no un problema de unos, dos o tres.
Nosotros, reitero, no vamos por medio de coartar libertades a producir soluciones. Estas son medidas que sin duda han sido creadas por la humanidad en términos disuasivos, en términos de procurar rehabilitación, pero ahora de lo que se trata es de que podamos tener una respuesta colectiva a lo que es una problemática colectiva. Muchas gracias a todos por la atención y estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega. GDM. Disfruta lo que ves.